Buenos días. Esta es la clase número 1 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy, comenzando con este módulo, veremos algunas generalidades de metabolismo y digestión. Como hemos visto, la química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. La química la podemos dividir en grupos. En general hablamos de la química inorgánica, de la química orgánica, que ya hemos estudiado, y de la química biológica en la que estamos inmersos. El estudio de la química biológica la podemos dividir en dos partes: el estudio de sus estructuras químicas y de sus reacciones químicas, conocidas como metabolismo. Así tendremos estructuras que corresponden básicamente a 4 tipos de biomoléculas: los carbohidratos o hidratos de carbono, aminoácidos y proteínas, lípidos y los nucleótidos y ácidos nucleicos. Dentro de las reacciones químicas también tenemos las reacciones que involucran carbohidratos, aminoácidos y proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, y después tendremos reacciones químicas o metabolismo de otros compuestos, como por ejemplo el grupo hemo y las vitaminas, que no son los únicos que existen. Supongamos que este recuadro representa a un organismo vivo. Los organismos vivos reciben moléculas del exterior conocidas como nutrientes. Cuando estos nutrientes ingresan al organismo, estos sufren en primer lugar un proceso conocido como digestión, que transforma a estas moléculas en general en moléculas más pequeñas. Estas moléculas, generadas a partir de la digestión, luego ingresan a un conjunto de reacciones conocidos como metabolismo. Algunas de estas reacciones del metabolismo están encargadas de generar energía química o transformar esta energía química en energía aprovechable para el movimiento, para el transporte activo o para el propio metabolismo. En cambio, otro grupo de reacciones del metabolismo son encargadas de sintetizar estructura, generar depósitos o sintetizar otras biomoléculas. En este conjunto de reacciones del metabolismo, a su vez, se generan desechos que son volcados al exterior. Este conjunto de reacciones del metabolismo, que transforman las moléculas originadas en la digestión y liberan la energía química para utilizarlo en el movimiento, en el transporte activo y en el anabolismo, lo llamamos catabolismo. Y aquel conjunto de reacciones que lo que hacen es construir otras estructuras lo llamamos anabolismo. Catabolismo y anabolismo son las dos partes del metabolismo. Una que tiene una acción degradativa y que libera la energía química para ser aprovechada, y otra que aprovecha la energía química liberada por el catabolismo y es utilizado para la construcción. El metabolismo conjunto de reacciones ocurre en todos los organismos vivos. Los organismos vivos en general los dividimos en dos grandes grupos de acuerdo al origen de la energía química que utilizan. Los autótrofos son aquellos que tienen un conjunto de reacciones químicas utilizando sustancias del medio ambiente y para la construcción de estructuras y reservas utilizan la energía del sol. A su vez, en este proceso metabólico en el que se construyen estructuras con la energía del sol, se generan otras sustancias que son volcadas al medio ambiente. En general, dentro de las sustancias que se captan por los autótrofos está el dióxido de carbono y la que se produce es el oxígeno. Luego, estas estructuras químicas y reservas, la energía acumulada va a ser liberada para ser utilizada en nuevos procesos de biosíntesis, en transporte activo y movimiento. Contrariamente, los heterótrofos no pueden utilizar energía solar y lo que deben utilizar son moléculas acumuladas por los autótrofos o bien sustancias liberadas al medio ambiente como el oxígeno. Esas sustancias que pertenecían a los autótrofos son incorporados al metabolismo junto con las del medio ambiente
y esto permite la liberación de energía que va a ser utilizada en la construcción de estructuras y reservas. También se liberará energía que permite la biosíntesis, el transporte activo y el movimiento. Como dijimos, los alimentos ingresan a nuestro organismo, conocidos como nutrientes, y estos nutrientes en general son macromoléculas a los cuales se le va a extraer la energía. Esa energía que se le extrae termina generando moléculas de desecho y la energía que se libera es atrapada por una molécula que resulta de la unión entre el ADP y el fósforo para formar ATP. Este proceso en el cual se degradan moléculas hasta desecho, dijimos que se llamaba catabolismo, y acá se produce ATP. Lo mismo ocurre de este lado. Ese ATP puede ser utilizado para trabajo, por ejemplo para mover una sustancia a través de una membrana, para movimiento, o bien puede ser utilizado para sintetizar reservas y estructuras en los procesos que conocemos como anabolismo. Simplificando un poco nuestro esquema, entonces en el catabolismo se libera energía de moléculas que se han consumido y esa energía pasa a formar parte de estructuras químicas que tienen enlaces que se conocen como alta energía. Con estos enlaces de alta energía se pueden construir moléculas de reservas y estructuras. A su vez, cuando estos enlaces se rompen nuevamente, se vuelve a liberar esa energía que es utilizada en procesos endergónicos como que dijimos que llevan el nombre de anabolismo, transporte activo o movimiento. Entonces, el metabolismo consta básicamente de dos partes. Una parte que produce degradación y liberación de energía y otra parte que produce construcción y consumo de energía. En los casos de los heterótrofos como los seres humanos, para que esto ocurra necesitamos los nutrientes que son ingresados por el aparato digestivo. Como dijimos, estos nutrientes pueden ser carbohidratos, lípidos o proteínas. En primer lugar, en el aparato digestivo enfrentan el proceso de digestión que va a transformar los carbohidratos en monosacáridos, los lípidos en ácidos grasos y las proteínas en aminoácidos. Estas moléculas menores que se originaron a partir de la digestión pasan al torrente circulatorio y llegan a las células donde enfrentarán el proceso que conocido como catabolismo, que los va a transformar básicamente en dióxido de carbono y energía para el caso de los derivados de los carbohidratos y derivados de los lípidos. En el caso de los aminoácidos, los carbohidratos los transforman en energía y en dióxido de carbono, pero además generan otras dos moléculas que son el amonio y la urea como consecuencia de que los aminoácidos tienen nitrógeno. Esto correspondería entonces al catabolismo, como dijimos. Un esquema similar podemos plantear para el anabolismo. De los nutrientes obtenemos carbohidratos, lípidos y proteínas. Por digestión, los carbohidratos dan monosacáridos, los lípidos dan ácidos grasos y las proteínas dan aminoácidos. Si estos compuestos, en lugar de entrar al catabolismo, entran al anabolismo o biosíntesis, los monosacáridos terminarán generando di y polisacáridos, como por ejemplo la lactosa y el glucógeno. Los ácidos grasos terminarán formando triacilgliceroles y fosfolípidos, mientras que las proteínas los aminoácidos formarán proteínas. Hemos mencionado entonces que para el aprovechamiento de los nutrientes necesitamos dos procesos, la digestión y el metabolismo. La digestión, como dijimos, ocurre básicamente en el aparato digestivo, mientras que el metabolismo ocurre básicamente en el interior de las células. Veamos cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias. Marcaremos en celeste a las semejanzas y en amarillo a las cosas que son diferentes. La digestión y el metabolismo tienen de semejante que ambos son procesos o reacciones químicas. Las reacciones son catalizados por enzimas, es decir, que alcanzan una alta velocidad gracias a la acción de proteínas con actividad catalítica. A su vez, ambos dependen del ADN. ¿Por qué? Porque ambos son catalizados por enzimas y para construir estas enzimas necesito la información que se halla en los genes, tanto para la digestión como para el metabolismo. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? En general, cuando se produce la digestión de una molécula, ocurre prácticamente en todos los casos en una sola reacción, mientras que el metabolismo involucra muchas reacciones químicas. Los procesos de digestión son reacciones de degradación, mientras que los procesos metabólicos pueden ser
procesos de degradación como el catabolismo o procesos de síntesis como el anabolismo. En la digestión en general son reacciones de hidrólisis en las cuales se produce la degradación por la adición de agua. En cambio, en el metabolismo pueden ser reacciones de diversos tipos. Como dijimos, la digestión ocurre en el aparato digestivo, mientras que el metabolismo ocurre dentro de las células. El metabolismo se caracteriza por ser reacciones químicas donde, por ejemplo, una sustancia A se transforma en otra sustancia B. Pero esta sustancia B pasa a ser el reactivo de una próxima reacción donde se forma C, y a su vez C formará otra sustancia D. En general, decimos que el metabolismo son reacciones encadenadas donde el producto o los productos de una reacción pasan a ser reactivos de la siguiente. Y así podemos tener reacciones que, por ejemplo, partiendo de A terminan dando una sustancia I, pero también podemos tener bifurcaciones o derivaciones en otros sentidos. Acá tenemos algunas sustancias que hemos esquematizado con un color en particular. En general, a la primer sustancia que participa en la secuencia de reacciones la llamamos sustrato inicial o alimentador del proceso. Aquellas sustancias que pueden tomar más de un camino lo llamamos encrucijada metabólica, y aquellas sustancias que son el final de las reacciones lo llamamos productos. A su vez, llamamos vía metabólica a un conjunto de reacciones que tiene un alimentador en particular y llega a un punto como por ejemplo una encrucijada metabólica. Así podríamos considerar que esto es una vía metabólica, este conjunto de reacciones, esta es otra vía metabólica, esto sería otra vía metabólica, esta otra y esta otra. Pero la división va a depender en general de cada metabolismo en particular. Las vías metabólicas que estudiaremos tienen diferentes formatos. Tenemos las vías lineales, en las cuales un alimentador se puede ir transformando en sucesivos productos hasta llegar a un producto final. Los ciclos, donde un alimentador reacciona con una sustancia para dar una tercera sustancia, y esta a su vez sigue una serie de reacciones que reconstituyen la sustancia original, produciéndose siempre el mismo conjunto de reacciones. Y las redes, donde un alimentador genera una sustancia que llega a una encrucijada, como hemos visto, y se puede relacionar a otras vías metabólicas. Por otra parte, las vías metabólicas también las podemos clasificar como vías reversibles, aquellas donde un alimentador es capaz de generar un producto, pero a su vez este producto regenerar el alimentador. En cambio, las irreversibles, el alimentador es capaz de generar un producto, pero este no tiene la posibilidad de volver a dar la sustancia original. Y las vías que llamamos invertibles son aquellas donde un alimentador genera un producto, pero a su vez este producto puede generar nuevamente el alimentador, pero no utilizando las mismas reacciones en sentido contrario, sino un conjunto de reacciones diferentes. De acá en adelante enfrentaremos el metabolismo, que lo dividiremos en metabolismo de glúcido, lípidos, aminoácidos, ácidos nucleicos y compuestos comunes a los glúcidos y a los lípidos. Estos son los nombres de cada una de las vías metabólicas, que no tiene importancia detallarlos ahora, pero simplemente para conocer la cantidad de procesos metabólicos que tendremos que estudiar. También enfrentaremos el metabolismo de algunos compuestos variados, como son el etanol, los ácidos biliares, algunas hormonas, neurotransmisores y alguna otra sustancia como el grupo hemo y la melanina.